Muy buenas noches, mi nombre es Irene Rivadeneira y siendo hoy 6 de junio a las 10:22 hago la grabación con sueño de la unidad 1 y de la unidad 2. Obviamente lo que logramos entender. Uy, ok. Dice que la entrevista es un recurso que es crucial en la evaluación y en la intervención psicológica, desde su recopilación de la información hasta la comunicación de cómo se dan los resultados. Esta entrevista se va a adaptar a diferentes necesidades, ya sea para explorar la personalidad, las habilidades, las motivaciones, o asimismo como para poder obtener datos sobre terceros. En un inicio de esta evaluación, de esta primera entrevista, se establecen los fundamentos del proceso. Va a depender de la demanda, del contexto, de los objetos, de contenido. Todo esto va a variar. Por ejemplo, puede ser que para comprender las quejas de un paciente se evalúe su estado mental o se identifique así sus actitudes para un puesto laboral. Esta planificación de esta entrevista se adapta a cada caso. Se considera la demanda como la característica del individuo. Por ejemplo, si un paciente presenta una queja sobre otro paciente o sobre sus propios comportamientos, esta entrevista se va a enfocar en recopilar información relevante sobre su historia personal, su situación actual y las circunstancias de la queja, el por qué ocurre la queja. Este análisis de esta información se va a obtener en una entrevista con dos aspectos principales, la cantidad y la calidad. Esta se evalúa, por ejemplo, la cantidad mediante la satisfacción del contenido planificado. Y esta identificación de las áreas sin información no va a ser suficiente. La forma en la que se evalúa la calidad va a ser muy distinta porque estas se distinguen entre los trastornos posibles, excluidos y explorados. La fiabilidad, la validez, la precisión de esta información va a ser fundamental porque aquí va a garantizar mediante estas estrategias, durante esta entrevista hecha, los procedimientos metodológicos. En esta fase de comprobación de esta hipótesis, esta entrevista se va a usar como una técnica de segundo nivel. O sea, se centra en contenidos específicos que se relacionan con estas hipótesis. Se van a adoptar formatos semiestructurados, estructurados, dependiendo obviamente de la necesidad que tenga cada paciente. Esta entrevista va a ser útil para poder verificar las hipótesis que se van a basar en cuantificación y esta semejanza. Aunque para esta asociación predictiva no se va a recurrir a otras técnicas de medición. Por ejemplo, para verificar una hipótesis de cuantificación se usan propuestas conductuales que se estructuran y se identifican con comportamientos concretos. Esta entrevista también conocimos que se emplea para poder recoger información sobre la presencia, sobre la cantidad, sobre la duración, sobre la frecuencia y sobre la intensidad incluso de estos comportamientos. Para una hipótesis de semejanza, esta entrevista va a jugar un papel sumamente importante porque va a contrastar estas características y se las va a definir en perfiles y en categorías para unos sujetos concretos. Este texto nos proporciona un poquito más y nos ofrece una visión muy detallada sobre la importancia que tiene la disposición del entrevistado y que proporciona información así como posibles fuentes de errores, sesgos en estas entrevistas, que suelen ser muy usuales. Se va a destacar un poquito la necesidad que tiene el entrevistador para que tenga en cuenta tanto la motivación como su misma capacidad para poder facilitar un poquito las respuestas efectivas que sean útiles obviamente para el caso. En primer lugar, se va a subrayar un poco lo que es la disposición del entrevistado. Esta va a brindar un poquito de información y esta no debe darse por sentado. Incluso en situaciones donde se presume una alta motivación o una entrevista de trabajo, porque se señala que tanto la alta como la baja motivación va a influir en la calidad de las respuestas que estos den. El texto también va a abordar un poquito las diversas formas de sesgo que surgen durante esta entrevista. ¿Por qué? Porque ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria, estos sesgos pueden afectar la precisión de esta información. Y si no es real, obviamente va a ser fallir. Se va a discutir cómo esta naturaleza de estos contenidos, cómo sus preguntas y cómo su familiaridad del entrevistado con lo que es el lenguaje especializado. Debe influir, obviamente, en la calidad de estas respuestas que se brinden. También obviamente se destaca un poquito lo que son las garantías necesarias para poder asegurar una fiabilidad, una validez, una precisión, con el conocimiento adecuado de este dominio, porque se refieren que los contenidos de estas entrevistas van a ser de un manejo muy efectivo. Estos refuerzos por parte de este entrevistador
van a abordar la importancia que se garantiza la relevancia de esta información. Se obtiene en relación con los objetos de la entrevista, también con la necesidad de que el entrevistador vaya a ser un poquito más consciente de su comportamiento. Y estos datos obviamente van a ser recopilados en calidad. Se garantiza lo que es la fiabilidad, se garantiza la validez y se obtiene también un poco de implicación, una combinación de técnicas estructuradas de lo que es esta entrevista. Esta observación con unas estrategias bien planificadas, obviamente, va a dar un muestreo y un reconocimiento. Todo esto se va a orientar a poder capturar y analizar lo que son las unidades de análisis. La interacción, esto se trata un poquito más de lo que es la relación secuencial entre los eventos de dos o más personas, o de una persona, o de un entorno, o de un grupo. Estos evaluadores buscan un poquito lo que es comprender lo que son las relaciones funcionales para estos eventos, como unas conductas desobedientes, por ejemplo, de los niños o de los adolescentes, por culpa de las acciones que tienen sus padres. Los productos de estas conductas, esto se ve un poquito lo que es el resultado de una actividad intensa, externas en el individuo, obviamente, en situaciones naturales o creadas que son artificiales. Se recoge por medio de medidas que son no reactivas, por medio de huellas de conducta y por medio de eh, por medio de las medidas de archivo. Las unidades de medida, ¿qué son? Estas seleccionan un poquito más lo que es la mejor medida para poder describir cuantitativamente lo que es la unidad observada. Se considera obviamente factores como recurrencia, orden y también la frecuencia. Los protocolos y las observaciones de conducta. Estas son herramientas necesarias para poder registrar la conducta del individuo en matrices de interacción. También obviamente también se representan en lo que son las mapas de conducta. Estos se usan para poder observar y registrar las conductas que tienen interacción y relaciones funcionales. Hay una que también se ve aquí, que es el registro de conducta. Estas van a agrupar lo que son los eventos conductuales, que son muy relevantes obviamente y se forman en orden de lista y esto se da en casos únicos. Las matrices de interacciones también se van a centrar en lo que son la interacción que tiene el individuo, entre grupos, y facilitan un poquito lo que es la observación de relaciones funcionales, lo que es antecedente-respuesta o una respuesta que es consecuente. Los mapas de conducta, estos van a permitirnos observar las conductas especializadas. En la unidad 2 también pudimos observar que esta ciencia busca describir un poquito y explicar lo que es predecir lo que son los fenómenos que van a estudiarse. Y para poder lograr esto, necesitamos recopilar y comparar los datos que vayan a respaldar estas teorías. Esta medición va a ser crucial porque en este proceso nos va a permitir un poquito fundamentar más lo que son las teorías científicas, que ya la hemos venido analizando. En psicología, esta medida es muy esencial para poder alcanzar un estatus de ciencia, no solamente para ser considerado como doctrina psicológica. Esto se mide principalmente con atributos de conductas o con atributos psicológicos, que obviamente son las mismas conductas, solo con otras palabras. Estos atributos nos van a incluir aspectos como motivación, como ansiedad, depresión, lo que es inteligencia, entre otros. A diferencia de medir objetos físicos, estos atributos psicológicos no se van a poder medir directamente, porque solamente se usan indicadores o instrumentos para medirlos de manera indirecta. La psicometría de esta rama se encarga de lo que es medir variables psicológicas. Se basa en métodos, se basa en técnicas, se basa en teorías y aseguran que estos instrumentos de medición van a ser válidos, van a ser confiables. Y también pudimos observar que en la teoría clásica de lo que son los test se desarrolló por Spearman a principios del siglo XX. Este señor establecía que el modelo estadístico que relaciona lo que es la puntuación observada de un sujeto con una verdadera puntuación se va a considerar en el error de la medición. Es crucial también que estos instrumentos vayan a ser confiables y ser válidos. Esta confiabilidad se refiere porque la consistencia de estos resultados que se van a obtener después de la entrevista, la validez pretende que estos sean medidos. Estos garantizan la calidad científica de esta evaluación psicológica. Y también vemos que la limitación de estas pruebas van a ser diversas y van a ser muy importantes porque aquí
justamente nos representan lo que es la ética. No son definitivas y porque son diagnosticadas, porque proporcionan información valiosa. También logramos ver que ninguna de estas pruebas psicológicas es suficiente por sí solas para poder establecer un diagnóstico. Solamente estas son guías para poder enfocarse en un diagnóstico correcto. Requieren de personal calificado. Es la aplicación de estas pruebas o de la interpretación de estas pruebas también va a requerir de personas que sean entrenadas. Confianza en los resultados. Esta básicamente da la estabilidad de las mediciones. Una prueba va a ser confiable eh, cuando va a producir resultados consistentes al repetirla. O sea, repetimos la prueba y dando resultados casi similares, significa que el margen de error es muy pequeño y obviamente sí se va a hacer válida. La validez es crucial porque estas pruebas miden realmente si se pretenden medir. O sea, se prueba lo que se mide, lo que se propone medir, y es fundamental porque las inferencias son basadas en estos resultados, y son precisos y son muy útiles. Sus consideraciones éticas, estas pues, se pueden aplicar un poquito más en lo que son las pruebas, y es esencial para poder obtener un consentimiento informado del paciente o de los padres. Si es menor de edad, se necesita tener el consentimiento de padres. Se deben realizar entornos adecuados, donde el paciente se encuentra en un lugar seguro. Su clasificación. Estas normas de puntuación de pruebas psicológicas van a variar un poquito en lo que es la interpretación, en las formas de la comparación, en el modo de área de la aplicación. Además que obviamente es importante considerar que estas pruebas o con estas puntuaciones se interpretan correctamente los resultados. Se tiene en cuenta un poquito más que estas limitaciones se consideran y se pueden realizar evaluaciones psicológicas más precisas y muchísimo más éticas, lo que va a garantizar que estas decisiones basadas en resultados no sean adecuadas y no sean muy beneficiosas para que el individuo pueda ser evaluado. Además, se discute también un poquito lo que es el uso de los percentiles, en lugar de decatipos para pruebas que no siguen una distribución normal. Estos percentiles dividen la distribución de estas frecuencias, acumulan en 100 partes iguales y se usan para comparar la ejecución de este individuo, por ejemplo, con la población de referencia. Se destacan también los percentiles 25 y el 75 como normas para poder determinar eh, que estos resultados estén dentro de lo esperado, de lo que se necesitaba, de lo que se requería. El informe de la evaluación psicológica se estructura un poquito lo que son varios elementos, como carátulas, los datos del evaluado, el motivo de la evaluación o el motivo de consulta, los antecedentes relevantes, las baterías de las pruebas psicológicas que se van a utilizar, eh, la justificación, la descripción, lo que es el análisis de los resultados, una actitud durante la evaluación, las conclusiones que tienen y obviamente las sugerencias y la intervención o los planes de acción que se van a realizar en el tratamiento, post-diagnóstico, perdón. Y finalmente, obviamente, se firma el informe y se valida y se va a validar su legalidad. ¿Cómo paro? No. Paro esto. No puedo parar.